Tenemos en el canal a Juli Carmona, preparador físico del Club Deportivo Teruel. Juli, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl, ¿qué tal estás? Bueno, lo primero, ¿qué tal llevas el confinamiento? Bueno, ahí vamos, un poco más relajado ahora con el tema de poder salir en mi caso, sobre todo a poder hacer actividad física porque me gusta mucho y pues bueno, por lo menos por las mañanas pronto me voy con la bici a correr y algo se ha relajado, pero bueno, realmente complicado, espacio cerrado, en mi caso casa pequeñita y tal, y bueno, complicado por tema de preocupación de salud por los familiares. La verdad que está todo en orden ahora, pero siempre te queda la incertidumbre y bueno, vamos poco a poco. Parece que ya se ha confirmado ese Playoff Express y si finalmente se puede disputar entre los 4 primeros clasificados. Os tocaría a vosotros el Teruel, os tocaría el Brea a partido único. El empate os valdría al estar mejor clasificado. ¿Cómo ves tú esta decisión que se ha tomado? A ver, bueno, un poco lo que te ha ido contando todo el mundo y lo que escucharás, se tome la medida que se tome, va a ser injusta, pues porque al final se ha dado una situación excepcional en la que no puedes estar preparado para reaccionar muy rápido. Me imagino que si volviese a pasar, espero que no, dentro de X tiempo, pues seguramente las federaciones estarían preparadas. Me parece en parte justo que se pueda competir, por lo menos los equipos que en este caso estaban en playoff para intentar ascender, sabiendo que va a ser hasta incluso complicado jugar, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que tenemos que intentar estar preparados para afrontar esos partidos si se da al final y bueno, luego se resolverá de la manera que sea, aceptaremos la que al final decida Sanidad o Federación en este caso. Además, un Teruel que había estado líder durante muchas jornadas, que perdió esa primera posición por el Tarazón hace poquitas jornadas. Y bueno, me imagino que al final ese sabor agridulce, ¿no? Porque bueno, al final el primero te daría esa ventaja de que te valdría el empate en las 2 eliminatorias. Así, pues bueno, sí que te vale en esta, pero bueno, en la siguiente, si te tocas el Tarazona, ya no te valdría. Es complicado porque nosotros, bueno, justo estábamos pasando la racha complicada que todos los equipos suelen pasar. Tarazona creo que lleva ahora 9 victorias seguidas. Pues justo 2 semanas antes nosotros empatamos en Villanueva y ellos nos adelantaron y justo a la semana siguiente pues es cuando pasó todo, ¿no? Entonces quedaba mucho margen, yo estaba seguro que el equipo iba a ir para arriba de nuevo y creo que iba a competir el primer puesto con el Tarazona en este caso, pero bueno, es que ahora ya todo eso no vale, porque al final se va a decidir por pequeños detalles, en equipos que se conocen mucho, no es como si vas a jugar fuera, te vas a jugar con ese cuello o con Compostela y tal, que al final te da esa incertidumbre y habrá que afrontar pues el primer partido contra el Brea, pues con mucha concentración, porque además Raúl conoce bien a César y César conoce bien a Raúl, o sea que va a ser un partido, si se da, muy complejo. Y bueno, sí que hay esa ventaja del empate para el equipo que tiene mejor clasificación. Si se diese ese segundo partido y se diese contra el Tarazona, bueno, pues lo afrontaríamos como una final, que es como creo que habría que hacerlo de cara a poder competir bien. ¿Cómo valorarías la temporada que estaba realizando el Club Deportivo Teruel hasta este parón? Bueno, ya sabes, yo llegué un poquito más adelante por el tema de que David Madurga le salió una buena opción de irse a segunda B ahí en Andalucía y bueno, el equipo, pues cuando llegué, pues da gusto verles entrenar, es un equipo muy profesional, muy competitivo, bastante joven y bueno, para mí el equipo en sí ha hecho una gran temporada hasta la suspensión porque al final en Liga eran 2 derrotas, la primera que fue en Brea, que fue un poquito antes de que llegase y me dijeron que fue un partido muy competido y la segunda que estuvimos muy mal en Calamocha, que al final estuvo un poco en esa racha complicada, pero el equipo, bueno, me parece un equipo que iba a competir bien y que lo veía con posibilidades de, en un hipotético playoff normal, poder intentar subir a segunda B. Así que, bueno,
yo creo que la temporada en líneas generales la gente de Teruel tiene que estar contenta por el rendimiento del equipo. ¿Cómo preparas tú ahora al equipo para conseguir que llegue lo mejor posible a ese Playoff Express cuando además, no sé si os habrán dicho algo nuevo, pero no se sabe todavía una fecha concreta de cuándo se va a poder celebrar en un principio ese partido, esa eliminatoria? No sé cómo lo preparas para que el equipo pueda llegar lo mejor posible. Es muy complicado porque estas semanas anteriores lo que hemos hecho es un trabajo de preparación del cuerpo para que no se diesen casos de aumento de peso y evitar lesiones, porque muchas veces entrenar en casa pues te conlleva a que tengas más riesgo de lesión porque haces cosas que no estás acostumbrada, ¿no? Ahora esta primera semana que ya pueden salir, pues hemos hecho un trabajo de adaptación de cero a empezar a correr, porque tampoco puedes exigir al cuerpo demasiado, si no puedes tener problemas. Y a partir de aquí hemos preparado un desarrollo del trabajo de cara a que igual el día 25 de mayo se pueda empezar a entrenar nosotros en este caso, que tampoco es seguro. Es decir, nosotros hemos preparado el plan, pero seguramente lo tengamos que ir modificando en función de pues, cómo evolucionen las fases, si luego llegas y te sale algún jugador que tenga un problema de positivo o lo que sea. Entonces, a partir de ahí, una vez empecemos a entrenar, va a ser complicado porque al final va a ser en grupos muy reducidos, no sabemos en qué condiciones vamos a poder trabajar, no sabemos si vamos a poder hasta tener campo para poder entrenar de momento. Entonces, de momento muy complicado, pero sí que, bueno, vamos dando esos pasos poco a poco, lo van llevando bien, luego los chicos se están portando espectacular porque nosotros hacemos un seguimiento de su trabajo muy, muy estricto, de la alimentación, del peso, de las tareas que van trabajando, y la verdad que da gusto trabajar con ellos y cómo se lo están tomando. Además, también hay que tener en cuenta pues, que va a haber unos protocolos a seguir una vez que se pueda ya pues, trabajar también en grupos, primero un poquito individual. Pues imagino que eso también pues, va a ser complicado, ¿no? Porque al final estos equipos no es como el fútbol profesional, no tienen tanta capacidad para poder llevar a cabo eso. Comentabas además el tema del campo, vosotros entrenáis en Villanueva de normal, no entrenáis en Pinilla y en Teruel. Entonces, pues bueno, también dependéis un poquito de tener ese campo donde pues bueno, pues lo vais a tener que utilizar vosotros por medidas de seguridad. Efectivamente, y luego lo que has dicho, nosotros no tenemos tantas facilidades como un equipo profesional, es decir, si van a entrenar 3 ahora y en 45 minutos otros 3, pero claro, no pueden estar igual tienen que utilizar otro vestuario, es decir, vas a necesitar muchísimo espacio, mucho más de lo que sueles utilizar normalmente, y mucho espacio de tiempo, porque al final pues vamos a tener que estar trabajando con 3, luego otros 3, luego en otro espacio otros 3, vas a ir sumando los jugadores y la verdad que es complejo. Me imagino que una vez empecemos le veremos la normalidad y lo podremos hacer funcionar de una manera más o menos correcta, pero de momento mucha incertidumbre de cara a ver cómo lo podemos afrontar. Esperemos que vaya mejorando todo y que dentro de esa normalidad, pues en junio sí ya podemos entrenar por 2 grupos, pues ya puedes sumar más número de jugadores y hacer un trabajo un poco más específico y más real. Imagino que en tu caso como preparador físico también tendrás varios planning preparados, ¿no? Por diferentes circunstancias, si va avanzando mejor, si se tiene que retroceder un poquito, si es individual, si es colectivo. Imagino que tendrás pensado varias formas por según cómo vaya todo, pues poder hacer uno u otro. Sí, bueno, de hecho ahora, por ejemplo, hicimos unas pruebas para ver cómo está cada uno y hemos hecho distintos grupos, pues porque no puedes exigir lo mismo a Jaime Barrero, por ejemplo, que a José Durán, que tiene 34 años, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues nosotros tenemos que ir planificando pues en función de edad, riesgo de lesión, también por posiciones es complicado. Entonces, bueno, más o menos lo tenemos estructurado, pero hasta que no lo empecemos a aplicar ya en campo, esos detalles que marcan la diferencia no los tenemos ahora muy controlados. Además, también hay que tener en cuenta en este playoff que es a partido único, aunque tengáis esa ventaja del empate, que evidentemente es una ventaja importante,
pero al final es un partido único donde puede pasar cualquier cosa y donde pues muchas veces aquí no gana el que mejor equipo tiene y además, pues bueno, los 4 equipos que vais a jugar ese playoff, pues tenéis plantilla suficiente como para poder ganar uno a otro sin problema, ¿no? Porque al final sois equipos parejos y sois buenos equipos, todos buenas plantillas. Muy buenas. A mí, por ejemplo, el Brea me encanta. Además, ellos entrenan ahí en el Parque Deportivo Ebro y yo los veo trabajar. Raúl me parece un tipo muy competente, muy formado, muy buen entrenador. Y ya te digo, es junto al Calamocha el único equipo que ha ganado en este caso al Teruel. Y ahí va a ser un partido muy complejo. Y luego la otra eliminatoria al final. El Tarazona, pues iba como un avión, ya te digo, me parece que eran 9 o 10 victorias seguidas, tiene un plantillón, conozco muchos jugadores y es un equipazo, también con David, que es un entrenador espectacular, y el filial, que es el que se ha reenganchado un poco más tarde, que yo creo que incluso es el que más ventaja puede tener, porque tiene unos jugadores pues de muchísima calidad y yo creo que sus medios de entrenamiento van a ser mejores que el de los otros 3 equipos y yo creo que las 2 eliminatorias o los 2 partidos de playoff van a ser muy parejos, muy competidos y muy bonitos, yo creo, sí. Luego hablaremos de ese playoff que pudisteis vivir con el Egea, que ascendisteis a Segunda División B, pero un poquito viendo lo que sería este playoff en campo neutral, en principio los campos de la Federación, sin público. Me imagino que también para vosotros y sobre todo para los jugadores, pues será un poquito extraño, ¿no? El ver que no vas a tener ambiente, no vas a tener público y el equipo que consiga ascender, pues evidentemente estará contento porque asciende de categoría, pero no es lo mismo, ¿no? El no poder celebrarlo con nadie. Va a ser complicado. Yo ayer hablaba con un entrenador de la ciudad deportiva por teléfono. Digo, si es que va a ser como un partido de entrenamiento por el ruido que va a haber, de escucharse mucho a los jugadores, las indicaciones del entrenador, pero a la vez es un partido en el que te estás jugando toda la temporada. Entonces, sí, va a ser una situación un tanto compleja. También es verdad que venimos de una fase ahora muy compleja y cuando se dé el playoff, pues claro, llevaremos 3 meses o 4 que esté todo rodando y ya te digo, yo me lo imagino, pero tampoco, o sea, lo tengo interiorizado, pero me imagino que cuando lo viva será más exagerado aún de lo que te estoy contando, ¿no? Porque al final, a todo ese espacio, encima pues se supone que en el Pedro Sancho, un campo grande y tal, pues es que se va a escuchar a los jugadores como creo que nunca se ha podido escuchar en un partido, ¿no? Pero bueno, al final hay que competirlo como si fuese un playoff normal, como si nos hubiese tocado jugar en un playoff contra un equipo de otra comunidad y con esta idea lo afrontamos, o lo afrontaremos. Y al final, pues también hay que tener en cuenta, ¿no? Que en estos partidos, pues bueno, donde puede pasar cualquier cosa, al final, después de tanto parón, porque ha habido muchos más meses que en verano, porque hasta que se pueda trabajar de manera normal, todavía va a pasar un tiempo, imagino que también complicado, ¿no? A poder conseguir que la plantilla coja un nivel importante, que se evite lesiones, aunque solo sean 2 partidos, porque al final, bueno, pues se llevan muchos meses parados, sin tocar balón, eso también se tiene que notar mucho. Mira, Raúl, yo creo que va a ser incluso más complicado que una vuelta de vacaciones, porque, bueno, pues en vacaciones pues siempre hay alguno que viene un poco pasado y cosas de estas que es normal, ¿no? Pero es que venimos de casi 8 semanas encerrados en casa, que aunque ellos se muevan, pues es muy distinto. Luego va a haber una fase que estamos haciendo adaptación que sí, que hacemos trabajo de acondicionamiento físico y los chicos se lo están tomando muy bien, pero que no tiene mucho que ver con el fútbol, porque al final el fútbol es un trabajo de pura potencia, en el que estás un tiempo andando, de repente haces un sprint y luego, aunque podamos entrenar, empezaremos entrenando en grupos reducidos. Entonces, claro, hay un riesgo de lesión mayor que en una pretemporada normal y piensa que nosotros vamos a afrontar los partidos del hipotético playoff. Yo no sé si podremos, bueno, jugar entre nosotros sí, pero en pretemporada siempre pues juegas partidos de pretemporada, de preparación y eso te ayuda a ir cogiendo esa gasolina, ¿no? que dicen vulgarmente, pero es que ahora no, nosotros vamos a pasar pues a través de una manera de entrenar
muy diferente a lo que se ha hecho de normal y prácticamente yo no sé si podremos ni haber preparado al jugador con juego, con partido, ¿no? Entonces va a ser difícil, pero bueno, es lo que ha tocado. Además, esta temporada la empezaste con el San Juan, bueno, el tiempo que estuvisteis allí pues fue complicado, ¿no? Porque no empezó bien el equipo, cierto que ahora ha terminado bien, que incluso estaba, creo que a 5 puntos del playoff. Bueno, poquito a poco fue mejorando, pero imagino que esos meses que vivisteis ayer, pues allí pues serían también complicados, ¿no? Porque al final era un equipo preparado para luchar por playoff y, bueno, pues le costó mucho arrancar. Pues sí, el otro día le hablaba con Óscar Valero. Digo, joder, macho, justo cuando me fui yo empezasteis a ganar todo. Digo, era el culpable de todo. Sería una situación un poco complicada, ¿no? Es decir, jugadores veteranos de una calidad tremenda. Para mí, una de las 4 mejores plantillas seguro. Seguramente por plantilla, por los jugadores que había, pues tenía que estar ahí. Y es verdad que siempre cuesta al jugador veterano, pues Catalá, Gotor, Valero, Ru Pérez, son jugadores buenísimos que conforme va pasando la temporada van cogiendo el ritmo y son mejores, ¿no? Pero se juntó también pues problemas externos que no ayudaban mucho, que sé que han ido resolviendo, con lo cual me alegro un montón. Y bueno, pues sí, lo pasas complicado porque, claro, vengo de GEA, de trabajar con Néstor y con Romo, que eran muy estrictos y eran gente que se lo tomaba el trabajo muy, muy en serio y daba gusto, a un proyecto que era parecido, pero que las cosas no salían. Entonces, fue complicado. Y dicho esto, los jugadores son maravillosos. He conocido gente en el club maravillosa y la experiencia dentro de que no ha sido en lo deportivo para mí buena, la experiencia para mí en lo personal y en lo que es el contexto de aprendizaje, pues ha sido buena también. Además, tú tienes más trabajo, porque aparte también eres coordinador en el Racing Zaragoza. ¿Cómo te está afectando a ti pues bueno, todo esto que está sucediendo, esta situación en ese trabajo, ¿no? Porque al final son otras funciones muy distintas a las que haces en el Club Deportivo Teruel. Pues mira, por una parte, pues bueno, lo afrontas, lo que es el club, digamos el Racing, pues al final estás muy pendiente de que los chicos estén bien, las familias estén bien, un poco a la expectativa de qué será del fútbol base de cara a la temporada que viene, que se está escuchando que igual empieza en octubre y tal. Pero bueno, los chicos están ilusionados y funcionará bien. Lo que pasa es que luego hay un vínculo muy grande con lo que es el recinto, pues como si fuese, salvando las distancias, pues Venecia, el estadio en Venecia, Casablanca y entidades deportivas así que vives un momento muy complicado porque al final el recinto lo tienes cerrado, no puedes generar nada de trabajo ni nada de ingreso y bueno, pues por ese lado complicado, o sea, seguramente se resuelva bien. Y por el otro, pues bueno, a mí es un trabajo que me gusta mucho porque el fútbol base me parece que es la clave de que podamos mejorar y podamos tener más equipos luego en segunda B, por ejemplo, porque si se trabaja bien y formas jugadores no tienes que ir a buscarlos fuera, los tienes aquí. Pero es un trabajo de larga duración porque al final tienes... el niño de ahora no es como el de antes, ¿no? Y tienes que contar con eso. Antes el fútbol se vivía de otra manera, ahora hay tanta repercusión que estás más pendiente de las redes sociales, el esfuerzo y el sacrificio hay veces que cuesta más, pero bueno, en líneas generales es un trabajo que me gusta mucho y que espero poder seguir trabajando muchos años porque es muy gratificante. También, pues bueno, a raíz del fútbol base también se está comentando mucho, ¿no? Hay también pues mucha gente que se queja de que hay equipos que se intentan mover ya para buscar jugadores de cara pues a la próxima temporada. Y bueno, tú que eres coordinador y que un poquito también en ese trabajo sabes de qué va, no sé tú qué opinas a raíz de esa situación, lo que puedes decir. A ver, es muy complicado, ¿vale? A mí, yo por ejemplo, la segunda semana me llamó un papá de mi equipo, tengo buena relación y tal,
Y claro, me decía, oye, el año que viene, porque los chicos, bueno, yo llevaba infantiles de segundo año, ¿vale? Entonces pasaban a cadet y tal. ¿Qué va a pasar? Porque ya me han llamado 2, 3 equipos. La segunda semana de confinamiento, a los 10 días. Y claro, le dije, pues es que yo no os puedo decir nada porque al final no sabe, como hay determinados equipos que no sabemos en qué categoría va a jugar, por si va a haber ascensos o no. Pues, por ejemplo, en nuestro caso, el cadete está pendiente de ver si sube a División de Honor o se mantiene en primera cadete, ¿vale? Entonces, nosotros eso de cara a club nos da igual porque, bueno, donde esté, pues trabajaremos y trabajaremos a gusto, pero muchas veces de cara al chico, pues parece que le marca más estar en una categoría en otra. Claro, me pareció bastante, no por parte del padre, sino por parte del club, decir, ojo, estoy aquí en el confinamiento, que no les puedo yo asegurar a mis chicos dónde van a poder jugar y hay clubes llamándoles. Pero bueno, también por otra parte entiendes que empiezan a moverse porque no hay otra cosa que hacer ahora. O sea, no puedes entrenar, pues me muevo. Y bueno, nosotros como club, pues por ejemplo, sabiendo ya que vamos a estar en Liga Nacional el año que viene, que el equipo pues estaba en descenso este año, pues sí que se ha empezado a mover, pero hay mucho pirata, sobre todo con niños muy pequeños y tal, y hay que tener tacto, porque también es las formas en las que tú actúas. Tú puedes preguntarle a un niño, ostras, ¿estás contento en tu club? O nosotros, nos pareces un jugador maravilloso, nos encantaría contar contigo. Pero si estás contento, ni insistimos. Pero que es que llaman, me he enterado, o sea, a través de Instagram, yo no tengo Instagram, pero a través de Instagram contactar con los niños y tal. Bueno, entiendo el fondo, pero las formas no me gustan del todo, por decirlo de una manera. Imagino que uno de los momentos más bonitos para ti fue ese ascenso con la Sociedad Deportiva Gea. Has podido estar el año del ascenso y el primer año que disputó en Segunda División B la Sociedad Deportiva Gea. ¿Qué recuerdas de ese ascenso y de esa temporada en Segunda División B? Bueno, el año tercera fue muy duro, muy duro, muy duro, pero conforme iba llegando al final, yo a Rafa Santos, a Valero, Ramón les decía, vamos a ascender, porque era un equipo que estaba preparado para ganar la liga y sufrimos durante la temporada, pues porque pues, hubo jugadores que no se adaptaron bien igual a la categoría, venían de categoría más alta y lo supimos superar y hicimos una piña, era un equipo súper unido y ya cuando llegamos al playoff, claro, yo pensaba, joder, pues eso, Valero, Lafita, La Huarta, Osanz, Lucho, Barba, Ramón, de Mesa, o sea, eran jugadores con mucho pozo, con mucha experiencia y yo me acuerdo un entrenamiento, le cogí así a Rafa Santos y le dije, es que vamos a subir seguro tal. Fue muy duro, tuvimos la suerte, de que nos tocasen filiales, que eran equipos que se nos adaptaban bien, porque a la hora de competir, yo creo que ahí la veteranía iba a marcar la diferencia. Sí que eran equipos que jugaban maravilloso y metían mucho ritmo, pero supimos sufrir, sobre todo en Vallecas, no, en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, que lo pasamos muy mal. Y cada partido que pasaba, es que subimos. Evidentemente, el ascenso en Cádiz yo lo marco como uno de los mejores días de mi vida. A nivel deportivo, posiblemente el mejor con el día de la salvación de Segunda B, que fue una experiencia también muy dura y muy intensa, pero un poco distinta en la forma, ¿no? Porque al final ahí sí que estabas preparado para ser un equipo que iba a sufrir, que teníamos que ir al mini estadio, teníamos que ir a Castellón, a Alicante a jugar con el Hércules. Claro, todas esas experiencias me las he llevado y las he disfrutado. Pues en Lleida ganamos, al Barça B allí, bueno, al Barça B le ganamos los 2 partidos. Una experiencia maravillosa y al final que nos sacaron la salvación del todo y nos salvamos justamente en el último partido. Que nos valía empatar, que íbamos ganando 0 y al final quedamos 2-2 y claro, dije, buah, esto al final vamos a sufrir hasta el último segundo, ¿no? Pero cuando pitó el árbitro, pues fue una felicidad asombrosa y daría lo que fuese por volver a repetir esa temporada porque ha sido la mejor temporada de mi vida, la que más he disfrutado y una experiencia única, claro. También has estado 2 años en el Almudévar con Quique García. ¿Qué recuerdas? Pues bueno,
Pues mucho cariño. Estoy en Teruel, yo creo que por Quique, que ya sabes que es segundo y más allá del vínculo deportivo, pues es amigo mío porque estudiamos en Huesca juntos y bueno, pues hice una buena relación. Me parece, y lo digo muy claramente, uno de los mejores entrenadores de Aragón por conocimientos, porque conozco a muchos y son muy buenos, pero Quique es un espectáculo y bueno, no le fue bien en Sabiñánigo y aún así me reafirmo de que ve las cosas un poco más rápido que los demás. Y esos 2 años fueron maravillosos también, porque bueno, la directiva de Almudévar es increíble, o sea, sigo teniendo muy buen trato con ellos. El campo La Corona daba gusto jugar ahí. Los jugadores que venían de División de Honor Juvenil habiendo sido segundos, pues es que eran muy buenos. Es verdad que tenías el hándicap de ser un filial de gente joven y que a la hora de competir en determinados momentos pues nos podía ser más complicado, pero como entrenaban daba gusto. El Teruel me recuerda mucho a cómo entrenábamos en Almudévar, porque también es gente joven y con ambición que quiere llegar. Y la pena de Almudévar es que el primer año fue bueno, ganamos la Copa Federación, el segundo año fue un poquito mejor, que casi nos metemos en playoff, nos la jugamos con Egea, justo, de Loreto, y metió un golazo Pedro Avellana espectacular, nos ganaron y ahí ya pues creo que quedamos sextos y tal. Y yo creo que al año siguiente, con un año más de rodaje los chicos, porque ya era el tercer año salido juveniles, yo creo que podríamos haber estado cerca de jugar playoff. Lo que pasa es que circunstancias de la vida, pues se decide cambiar y bueno, se cierra esa etapa que para mí fue preciosa. Además, tus inicios con Juan González, también ahí de preparador físico en el Escalerillas y en el Ebro, ¿qué recuerdas de esos primeros partidos en este tipo de categorías? Mira, pues a Juan le estoy muy agradecido, es amigo, y el tío siempre dice, todo lo que estás viviendo es gracias a mí y tal, sobre todo el año pasado con la segunda vez. En parte tienes razón. Yo era jugador, el año del ascenso, bueno, hubo un año en Regional Preferente que casi ascendemos, que al final nos subimos por nosotros mismos en uno de los últimos partidos, y el siguiente año yo no estaba muy bien y tal, y encima me reventé la rodilla y ese año el equipo ascendió y Juan me dijo, me invitó a retirarme, ¿no? Me dijo, ¿por qué tú que has estudiado y tal? ¿Por qué no busco un preparador físico? Porque ya que estamos en tercera vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Esto te marca un poco de joroba, pues veníamos de abajo y ya Juan tenía la idea de ser lo más profesional posible. Le dije, ostras, Juan, tío, toda la vida jugando, pasar a los banquillos, no lo sé, lo voy a llevar muy mal. Siempre digo que es la mejor decisión que tomé, que ojalá me hubiese roto la rodilla 3 años antes, porque hubiese empezado a trabajar antes de preparador y de entrenador y tal, porque empecé todo prácticamente a la vez. Y pues fue una experiencia muy buena, porque el año de Escalerillas hicimos un gran año, creo que te lo comentó aquí en tu canal, hicimos un gran año, un equipo pues hecho para salvarse y los chicos ni cobraban ni nada, un año espectacular. Y el año del Ebro, pues lo que te dijo Juan, era un año un poquito de transición, pero claro, me permitió trabajar con gente como Jimeno, como Rup Pérez, como Moría, como Álvaro Vidal, Bringola, que eran jugadores que, claro, para mí trabajar con ellos era espectacular. Y sin ser una gran temporada, porque bueno, el equipo se salvó medianamente, que el año siguiente fue cuando ascendieron, pues evidentemente lo disfruté mucho también. Pues muchas gracias, Juli, por concederme la entrevista. Te deseo que pases buenos días, que pase pronto todo y que pronto nos podamos volver a ver por los campos y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Raúl, esperemos que pase todo rápido, que tu gente esté bien y a ver si nos vemos, ¿vale? Un saludo.